Muchas gracias, doctora Bresciani. El honor es mío por estar aquí y por estar tan bien acompañado en esta mesa. Es todo un honor. Probablemente los asistentes, los héroes que todavía quedan, que va siendo un grupo de supervivientes cada vez menos, pero más fuertes, es la selección de las especies. Quedan los mejores al final, con lo cual no seré yo como el típico cura español que riñe a los que van a misa por los que no van, sino todo lo contrario, yo les alabo y les agradezco. Voy a intentar cambiar esta diapositiva, pero no. Vale. Bueno, creo que tengo 20 minutos e intentaré ser lo más rápido posible. Para mí es muy difícil hablar de este tema porque le he dedicado, como en el bolero, los mejores años de mi vida. Hice no una, sino 2 tesis doctorales sobre este tema hace muchos años ya, y la verdad es que es un tema que me ha apasionado siempre. Lo tengo un poco abandonado, pero me ha apasionado siempre. Entonces intentaré ceñirme a los aspectos más importantes. Creo que el enfoque más interesante, dado que esto es un foro de reforma, no es que yo les hable del sistema español, ni del italiano, ni del alemán en concreto, aunque los mencionaré, sino más bien que vaya tocando los distintos elementos que son necesarios para configurar un órgano de administración de concurso adecuado. Veremos un poco los que han fracasado y aquellos que han funcionado un poco mejor. Tengo una extraña cita ahí, que es la de Ernst Jäger. Ernst Jäger es el primer tratadista alemán, el gran primer tratadista alemán del derecho concursal, que hace un comentario artículo por artículo, el famoso Gross-Kommentar de Jäger, que es el más influyente trabajo académico de Europa en el ámbito concursal durante los siglos XIX y XX, y todavía, aunque ya está muy anticuado, tiene su vigencia. Jäger dijo ya en el siglo XIX, en Alemania, la pregunta sobre el éxito del procedimiento concursal es la pregunta sobre el destino del procedimiento concursal es la pregunta sobre el éxito del diseño de la administración concursal. Ya entonces era consciente de que, por muy buena que fuera una ley, si el sistema de administración concursal no se diseñaba adecuadamente, el sistema fracasaría. Naturalmente, Jäger tenía en la cabeza los sistemas europeos, por así decir. Un americano que me escuche decir esto dirá, qué tontería, porque nosotros esencialmente no tenemos administradores concursales, tienen el US Trustee, en los casos de capítulos 11, solo en supuestos muy especiales. Lo cierto es que, fuera del supuesto americano, los administradores concursales, llámense como se quieran llamar, síndicos, curadores, hay 1000 maneras de hacerlo, son los órganos sobre cuyas espaldas recaen la inmensa mayoría de las funciones principales. Y esto no está reñido con un sistema en el cual el deudor se mantiene en posesión, el famoso debtor in possession, porque aunque en Estados Unidos el debtor in possession no tenga generalmente un trustee que le supervise, sino que son acreedores quienes se supervisan, en los sistemas quizás que funcionan de manera más eficiente, sin necesidad de tener un mercado tan desarrollado y con tanta experiencia como el americano, son aquellos en los cuales el deudor se mantiene en posesión, pero existe un órgano técnico especializado e independiente, que son todos elementos esenciales, que supervisa y, por lo tanto, añade certidumbre y confianza a los acreedores. Porque no olvidemos que el deudor solo no deja de ser no deja de poder ser visto como la zorra que guarda las gallinas. Hace falta que alguien cuide la situación. Una primera reflexión para los futuros legisladores de Costa Rica, y es que van a tener que tomar una decisión de política legislativa muy importante, y es decidir cuántos órganos van a estar incluidos, si estamos hablando esencialmente de 1, de 2, de 3, de cuántos, para lo cual la primera decisión va a tener que ser una de qué grado de protagonismo queremos que los acreedores tengan en el día a día y en el desarrollo del procedimiento concursal. Cuanto más involucración de los acreedores, menor necesidad de la administración concursal y viceversa. La tendencia ahora mismo en los sistemas europeos es a tener una cierta involucración de los acreedores en la elección de la persona que va a gestionar.
pero a reducir drásticamente la intervención de los acreedores en la adopción de decisiones funcionales del propio procedimiento concursal. ¿Por qué? Porque los acreedores son un mal decisor, son un grupo heterogéneo de sujetos que se encuentran en conflicto entre sí y que en ocasiones pueden ser muy numerosos. Luego, la Junta de Acreedores, antes Adolfo Rullón nos contaba su desaparición en Argentina, es probablemente la mejor solución. Que haya una Junta para decidir sobre el destino del procedimiento, de acuerdo, pero ninguna otra. Son legión todavía los sistemas que tienen acreedores decidiendo en junta sobre la calificación de los créditos, algo que no tiene ningún sentido. Un crédito o es un crédito o no lo es. No pueden opinar sobre ello los acreedores, no tiene sentido que así se haga. Bien, quizás los sistemas procesales entonces más eficientes son aquellos que reducen el número de órganos, que establecen sistemas adecuados de control, pero que dejan la mano en órganos que pueden funcionar de manera eficiente y eficaz. Si alguien tiene que controlar al controlador, que sea un comité, nunca una junta. Paso todo esto. Modelos posibles. El legislador costarricense se podrá ver ante la decisión de diseñar desde cero un sistema de administradores concursales. Si hace eso, se encontrará, simplificando mucho, con 4 modelos posibles. Modelos que han existido en algún momento en algún lugar del mundo. El primero de ellos es el sistema público. Estamos hablando de administradores concursales que son funcionarios públicos, empleados públicos. Aunque este sistema sobre el papel pueda tener ventajas, son las ventajas típicas de la posibilidad de diseñar un cuerpo de élite formado por parte de la Administración, a modo de abogados del Estado en España, por ejemplo, o inspectores de Hacienda, es decir, un cuerpo de alto nivel. Lo cierto es que presenta bastantes obstáculos y problemas. Presenta otra gran ventaja, que no hay que pagarle. Y lo único que sabemos de un procedimiento concursal en todo lugar, en todo momento, es una cosa, y es que no hay dinero suficiente. Entonces, todo lo que sea ahorrar costes está bien. Los sistemas públicos de administración concursal son muy pocos a lo largo de la historia. Quizás uno de los primeros fue la Chile de Pinochet, pero el motivo fundamental no fue otro que evitar un sistema galopante de corrupción que había en ese momento en el país. Desde entonces ha habido pocos ejemplos malos, ha habido, pero pocos. O funciona la administración concursal pública solo para aquellos supuestos en los cuales el mercado o los profesionales privados no pueden actuar, pues porque no hay dinero o porque se trata de insolvencias de personas físicas. En esos casos, por ejemplo, el Reino Unido tiene un sistema de administradores concursales públicos que liquida por la vía rápida los procedimientos en masa. Es una posibilidad, pero fuera de esos casos no parece un sistema muy adecuado. Una alternativa antigua es que sean los propios acreedores. La idea que subyacería es si un deudor es insolvente, al menos en el sentido patrimonial de la insolvencia, económicamente el negocio está en manos o pertenece a los acreedores, luego es normal que los acreedores decidan qué pasa con él. Por lo tanto, que sean ellos quienes sean nombrados administradores. Esto es una concepción arcaica presente en la ley española antigua, por ejemplo, en la que en la Junta de Acreedores los acreedores elegían a 3 de entre sí para gestionar los concursos. Elegían a 3 síndicos. Esto no funcionó y en la práctica lo que pasaba es que los acreedores, como lo que son acreedores, es decir, proveedores, bancos, etcétera, no se pueden dedicar a hacer el administrador concursal. Por lo tanto, ellos nombraban a profesionales. En la práctica nos demuestra, por lo tanto, que los supuestos de administración concursal compuesta por acreedores acaban desarrollándose por profesionales nombrados por estos acreedores. Los 2 sistemas más comunes de administración concursal son aquellos en los que hay profesionales no profesionalizados y profesionales estrictos. El primero de ellos sería el típico supuesto que encontramos en la mayor parte de los sistemas. Para ser administrador concursal se te exige ser abogado o economista o tener un título análogo a estos y una serie de años de experiencia. Estos supuestos son de profesionales no profesionalizados porque los administradores concursales, a los administradores concursales no se les requiere ser solo administradores concursales, sino que estamos hablando de abogados que a veces actúan como abogados, a veces como administradores concursales o a veces como auditores. Sin embargo, existen otros sistemas que en la práctica funcionan un poco mejor, que son aquellos que ahondan en la profesionalización. Es decir, su actividad principal y señalada, aunque en ocasiones pueden hacer otras cosas,
pero solo excepcionalmente, es ser administradores concursales. Para lo cual se crean estructuras profesionales, como este Colegio de Abogados, por ejemplo, de distintos modos. Pues se puede hacer una sección de administradores concursales dentro del Colegio de Abogados, limitando el número de procedimientos que pueden hacer que no sean concursales, o quizás de modo un poco más moderno, se puede hacer directamente formar colegios profesionales de administradores concursales que se regulan a sí mismos. Estos son supuestos que están surgiendo últimamente. La creación de una profesión nueva, una profesión exclusiva, y una profesión nueva y exclusiva con un colegio profesional inicialmente supervisado o puesto en marcha con la supervisión de las administraciones públicas en el diseño, en el cual el acceso a la profesión se controla a través de una serie de requisitos de conocimientos técnicos, sea bien un examen nacional o requisitos estrictos de experiencia o de otros modos, que hay también modos distintos de preverlo, y que tienen mecanismos de control, de inspección, tienen la posibilidad de sancionar, y que además últimamente en su versión más moderna coexisten con sistemas de ombudsman o de defensor del usuario de la administración concursal, que puede dirigirse para protegerse ante abusos de administradores concursales, donde se pueden denunciar comportamientos deshonestos, etcétera. Estos son un poco los modelos más conocidos en la actualidad. Dos aspectos muy rápidos. El primero de ellos es, hay sistemas que no admiten personas jurídicas. La mayoría de los sistemas hoy en día sí admiten personas jurídicas para la administración concursal. La idea fundamental que subyace, claro, es la posibilidad de tener economías de escala, permite profundizar más rápidamente en la profesionalización. De todas maneras, los supuestos en los cuales son personas jurídicas las nombradas, existe siempre algún tipo de involucración personal de los socios de esas personas jurídicas que responderían personalmente a través de regímenes de responsabilidad especiales. Por último, lo que sí es un elemento que se considera esencial en los sistemas modernos es la obligación de que el administrador concursal suscriba un seguro de responsabilidad civil que pueda proteger de daños a terceros, a modo del que tienen que suscribir cualquier otro acreedor profesional del tipo de la administración concursal, abogados, auditores, etcétera. Esto es una necesidad en muchos casos. Y en muchos países en los que hay que implementar el sistema, no es tan fácil, porque las aseguradoras no tienen ese producto y hay que crearlo de la nada. Y es difícil de calcular, porque los riesgos no son sencillos. Como todos ustedes saben, el derecho de seguro se basa sobre los grandes números. Si en un sistema no hay grandes números porque no hay procedimientos, el cálculo es complicado. Y ahí es donde los colegios profesionales tienen que jugar un papel de intermediario y de puente para negociar con las aseguradoras la creación de un seguro de responsabilidad civil adecuado. Otro tema esencial en la definición de los sistemas de administración concursal es el sistema de elección. ¿Quién elige a los administradores concursales? Bueno, aquí en realidad las posibles soluciones son nada más contadas. O elige al juez o eligen los acreedores, esencialmente. Hay otros supuestos. En aquellos supuestos hay, por ejemplo, un sistema notorio, conspicuo por su buen funcionamiento. Es quizá el sistema más sofisticado del mundo en materia de insolvencia, que no es el estadounidense, sino a mi modo de ver, humilde modo de ver el inglés, en el cual el deudor mismo puede nombrar al administrador concursal. Eso es impensable en la mayor parte de los países. Que el deudor sea el que nombre al administrador concursal y que los acreedores no puedan decir nada es algo que solo se entiende en un país en el cual los administradores concursales nombrados pertenecen a unos colegios profesionales en los cuales tienen unos estándares éticos enormes y unos sistemas de vigilancia enormes y cuyo incumplimiento da lugar a infracciones penales. Es decir, da igual que el deudor busque a uno en concreto porque es muy extraño el supuesto en el cual actúa en claro conflicto de interés. Pero fuera del supuesto de mercados tan maduros, lo normal es que sea un tercero o los acreedores los que nombren. Ventajas a favor de que sean los acreedores las hay, y es la primera de ellas la que les dije antes, son para los que se desarrolla el procedimiento, son esencialmente en la inmensa mayoría de los casos los dueños económicos del negocio y por lo tanto es normal que elijan a su representante. Y además los acreedores generalmente eligen a un representante altamente profesionalizado. Problemas de ese sistema, todos los conocemos.
Si son los acreedores los que eligen, van a elegir probablemente a los mismos y además aquellos que eligen serán aquellos que tengan porcentajes de créditos más altos. Con lo cual, nos encontramos ante la disyuntiva de siempre. Imaginémonos que el Banco Bilbao Vizcaya de España tiene la posibilidad de elegir a los administradores porque tiene la inmensa mayoría de los créditos en un concurso. Selecciona un profesional del más alto nivel y lo nombra para un procedimiento concursal en conjunto con otros acreedores bancarios. Si el Banco Bilbao Vizcaya nombra siempre a ese mismo administrador concursal para todos sus procedimientos y lo hace porque es un profesional de primer nivel y se fía de su actuación, esto genera un problema. Genera un problema de dependencia profesional porque el momento en el cual este señor realice un acto en contra de los intereses del Banco Bilbao Vizcaya, cuando haya un mínimo de discrecionalidad, probablemente se lo pensará dos veces antes de hacerlo, porque su entero trabajo depende de que le nombre el Banco Bilbao Vizcaya. Es decir, se generan unas dinámicas entre acreedores sofisticados, presentes en todos los procedimientos, y los profesionales que tienen que ser supervisados de cerca. Eso sí, se asegura casi siempre en estos casos que los nombrados son técnicamente de alto nivel profesional. La solución más común y quizás la que menos problemas da y quizás la mejor en los supuestos en los cuales no existe un mercado maduro sea la elección judicial. Además, la ventaja de una elección judicial es que se produce desde el primer momento. En el caso de los acreedores hay que esperar un momento posterior porque no sabemos quiénes son los acreedores para empezar. Y hay que proveer un sistema interino de gestión. En el caso de los administradores concursales, del nombramiento por el juez, otro de los elementos que es necesario definir es si el juez puede elegir al administrador concursal discrecionalmente o no. Hay unos países que han optado por sistemas de sorteo, de modo que todo aquel que se apunte en la lista es sorteado y se sigue un orden tras el sorteo. Este sistema puede estar bien o ser horrible. Puede estar bien solo en aquellos casos en los cuales la lista que entra en el sorteo esté compuesta exclusivamente por profesionales de un nivel aceptable o alto. Es decir, que dé un poco igual que se nombre a uno que otro porque todos son buenos. Esto es muy escaso, eso ocurre muy pocas veces. La mayor parte de las veces las listas están compuestas por miles de personas, la mayor parte de las cuales no tienen ni idea del ejercicio de la profesión y, por lo tanto, lo único que asegura un sistema de sorteo es que no va a funcionar bien. La alternativa es que el juez elija discrecionalmente a aquellos que por sus características especiales se adaptan mejor a un concurso concreto o tienen un nivel técnico suficiente. Este sistema, que es bastante común, en algunas ocasiones, notablemente en España, ha sido retirado porque ha habido algunos casos notorios de connivencia entre jueces y administradores concursales. No se puede hablar de corrupción, sino más bien de pequeñas corruptelas, pero que han tenido mucha notoriedad pública. Es decir, el riesgo de los sistemas de nombramiento judicial discrecional es la existencia de posibles corrupciones. A mi modo de ver, el sistema de nombramiento discrecional es mejor porque no es discrecional en abierto, sino tiene que estar justificado y además para evitar los problemas de corrupción es posible incluir medidas distintas, no es necesario cargarse el sistema entero. Un aspecto que quería comentar en relación con el nombramiento en caso de grupos, en algunos sistemas se prevé automáticamente que el nombramiento de un administrador concursal en la matriz de un grupo debe seguirse en todas las filiales, de modo que la solución pueda ser unitaria. Esto está bien como norma general, pero debe admitirse un amplio catálogo de excepciones porque no es extraño que en el caso de los grupos de sociedades se pueda producir un problema, si nombran siempre al mismo administrador concursal, un problema de conflicto de deberes, no de conflicto de intereses, sino de conflicto de deberes. Es decir, que una actuación en el ejercicio del deber en una compañía requiera realizar algo que va a perjudicar los intereses de otra compañía, la cual también se representa. Y esto es algo que debe y puede salvarse por otros mecanismos, pero cuando es muy acusado, por ejemplo, cuando es necesario realizar acciones rescisorias de operaciones entre varias sociedades, lo mejor es no nombrar al mismo administrador concursal siempre. Esto debe tenerse en cuenta. Sobre la retribución, como no me queda de tiempo,
diré dos cosas. Me parece muy importante la primera frase, que se la robé a Bruno Bocara, que era presidente del Colegio de Abogados de París hace unos años. Cuando le preguntaron por la retribución de los abogados, él dijo: si solo ofrece cacahuetes, solo encontrará monos. Eso es una de las verdades. Por otra parte, ténganse en cuenta también que el dinero que se pague a los administradores concursales tampoco puede ser muy alto, porque si es muy alto se lastra en exceso la masa activa, que es algo que no sobra en un concurso en absoluto. Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio, que es algo muy complicado. ¿Cómo se busca? En algunos países está en sistemas de mercado. Yo pasé bastante tiempo intentando analizar la posibilidad de establecer sistemas de mercado en los precios de los servicios profesionales, y es muy complicado, porque existe una disfunción temporal y de información entre el momento en que tiene que adaptarse el puesto, entrarse en el puesto, y el momento en el cual tiene que determinarse la asistencia de masa y la complejidad del procedimiento. Es decir, oferta y demanda no se encuentran con facilidad. Para evitar problemas de este tipo, muchos países, casi todos los europeos, han establecido sistemas de arancel regulado. Es decir, se predetermina por un reglamento, con base en una serie de cuantías, un salario de retribución base del administrador, que se incrementa o se reduce en función de la cuantía y dificultad del procedimiento. El salario base se determina con porcentajes sobre el valor de la masa activa y en ocasiones de la masa pasiva. Sobre esto, que se establece antes, todo el mundo puede calcular, se establece la retribución del administrador. Y ha funcionado relativamente bien, siempre teniendo en cuenta que todo sistema de retribución que se articula a través de un arancel es por definición monopolístico y, por lo tanto, existe una cierta pérdida de valor. El último punto que toco, por falta de tiempo, sigue con la retribución, es quizás uno sobre el que habrá que reflexionar también mucho en la reforma costarricense, como en casi todos los países, y es qué hacer con los supuestos en los cuales no hay masa ni siquiera para pagar los salarios o la retribución de la administración concursal. En este punto, que se ha dado en muchísimos países, las soluciones son varias. Una de las soluciones es que en estos supuestos extremos sea la administración pública la que pague. Esto ocurrió a la fuerza en Alemania. Un administrador concursal X no fue pagado, hizo mucho trabajo en el procedimiento, se acabó la masa, no le pagaron, impugnó, demandó a la administración pública para el pago, el caso llegó al Tribunal Supremo Alemán, el Tribunal Supremo Alemán dijo: usted ha realizado un trabajo de interés público nombrado por un juez en el marco de una actividad judicial y, por lo tanto, al haber hecho en interés público, el Estado debe pagarle. A la segunda sentencia exactamente igual, el gobierno alemán cambió la ley y estableció la posibilidad de pagar por el Estado con determinadas variantes los supuestos en los cuales no había masa. Quizás este no sea el mejor sistema, porque a fin de cuentas no deja de ser una transferencia de rentas relativamente poco justificadas y se puede solucionar de otro modo. ¿Qué alternativas hay? Varias. Yo les remitiría quizás a la más moderna, la que más se adopta hoy en día, que es aquella en la cual se genera un fondo, una especie de mutualización. Cada administrador concursal que recibe un dinero, parte de ese dinero es detraído y se usa para nutrir un fondo que irá a pagar una mínima cuantía a todos aquellos administradores concursales que actúan en procedimientos en los cuales no hay masa para pagarles. De ese modo se detrae un poco del salario del administrador que sí tiene y se ofrece un mínimo a todos los profesionales del sector. Este fondo no tiene por qué llenarse así. Existen otros modos de llenar este fondo. Hay países, por ejemplo, recuerdo Rumanía, en el cual este fondo se nutría, al menos en parte, por un porcentaje mínimo de todas las tasas que se pagaban cada vez que alguien accedía al registro de compañías mercantiles. Pues si uno registraba una sociedad, de los 100 euros que tenía que pagar, o de los 100 unidades de moneda local, 0,5 iba para este fondo. De ese modo se nutría el fondo y se podían pagar estos supuestos. Pero, en fin, la imaginación es grande y se puede dar una dotación pública inicial que permita autofinanciarse y hacer crecer el fondo. Decía, hay distintos modos de hacerlo. Y no tengo tiempo ya. No, pues ya está. Gracias.